Desde Chefchaouen, en las montañas del Rif, me dirijo a Fez, en un viaje de 3 horas y media, para conocer la fascinante capital cultural y espiritual de Marruecos. Ingresé a la Medina por la Bab Rissif. En cualquiera de los accesos a la Medina encontrarás monumentales pórticos como este, que te indican que estás al interior de la zona amurallada. La Plaza Rissif es un espacio amplio donde transcurre la vida cotidiana de Fez más allá del comercio. Pasar por aquí es la mejor forma de internarnos paulatinamente en el caos comercial que nos espera al interior. La ciudad de Fez se divide en 3 partes. Fez el Vali, la zona antigua donde se localiza el barrio andaluz. Fez el Jadid, la zona nueva donde se localiza el barrio judío. Y la Ville Nouvelle, Villa Nueva, o zona moderna de la ciudad. La Medina de Fez es considerada la zona peatonal más grande del mundo, conformada por 300 barrios y más de 9.000 callejones destinados al comercio y el regateo. Aquí puedes encontrar artesanos elaborando todo tipo de productos, puestos de especias, alfombras, babuchas y muchos burros transitando por sus calles. Entre los lugares más visitados está el Zoco Chemaine, donde encuentras fruta seca, el Zoco de la Jena, especializado en productos cosmético-farmacéuticos, y el Zoco Atarine, que comercializa especias y productos naturales. La Plaza Sefarín es una pequeña plaza situada en el corazón de la Medina Fez el Vali, entre el Zoco de los tintoreros y el de los curtidores. En este lugar aún se conserva uno de los oficios más antiguos de Fez, el de los caldereros, cuya melodía característica es el golpe de los martillos sobre el metal. Estos artesanos se dedican a trabajar el cobre desde tiempos inmemoriales, sentados en taburetes a las puertas de las tiendas. Aquí verás artículos como teteras, bandejas, ollas y otros recipientes trabajados en el metal rojo. Marruecos fue ocupado por los franceses hasta 1956. Por eso, no será extraño que los comerciantes te saluden con un bonjour, te agradezcan con un merci y se despidan con un au revoir. Antes de comprar, recuerda regatear el precio. Lo más probable es que lo que pagues esté muy por debajo del valor inicial. Un riad es una casa tradicional marroquí, con un patio o jardín interior. Los riads se caracterizan por tener un pequeño número de habitaciones y ofrecer un trato familiar, hospitalario y relajado. Suelen tener varias plantas y una terraza en la azotea, en la que puedes descansar o comer. Yo me hospedé en esta hostal económica cerca de la Medina, que estaba bastante bien. La tarifa incluía un desayuno marroquí compuesto por pan de diversos tipos, miel, mermeladas, huevos y por supuesto té o café. Para aventurarse a conocer la Medina hay 3 opciones. 1. Conseguir un mapa. Puedes encontrarlo en algún restaurante u hotel y no alejarte demasiado de las calles principales. 2. Contratar a un guía profesional. Ellos te llevarán a los principales lugares de interés históricos, culturales y comerciales. En mi viaje siempre descarto esta opción porque finalmente estarás siguiendo un circuito turístico, el mismo que hacen cientos de personas cada día, y eso para mí es algo aburrido. 3. Dejarte llevar y perderte en la Medina. Esto es literal. Visitarás cientos de laberintos hasta desorientarte por completo. De hecho, la primera vez que vine aquí me alejé de la zona comercial y terminé caminando por callejones muy estrechos y oscuros, por donde literalmente no pasaba nadie. La sensación de enfrentarme por primera vez a la Medina fue verdaderamente claustrofóbica.
Al final del día, cuando quieras regresar a tu hospedaje, puedes preguntar y alguien te guiará a la salida. Muchas personas se acercarán a ti ofreciéndote ayuda, obviamente esperando una propina. La medina donde me encuentro está situada en Fez el Vali. Data del siglo VIII y es parte de la zona más antigua de la ciudad. En 1981 fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. A la vez, es considerada Sitio Mundial de Valor Universal Excepcional. En una de mis caminatas fuera del circuito turístico, me encontré con Sofía y su hijo Abdel, quienes me invitaron a conocer su taller. Ellos trabajan en la selección de lanas, que después se transformarán en hermosas piezas de tejido artesanal. La gente de Fez es amable y abierta a los visitantes. Me siento afortunado de compartir tiempo de mi viaje conociendo oficios ancestrales heredados por generaciones. Algo que de seguro llamará tu atención en los zocos de la Medina será la inmensa variedad de babuchas exhibidas por todas partes. Este es el zapato étnico de cuero tradicional marroquí, un accesorio esencial para las ceremonias religiosas y las fiestas. Este calzado es fabricado con materiales de cuero que provienen de las curtidurías, coloreado con pigmentos vegetales según las técnicas ancestrales. La babucha, también conocida como pantufla marroquí, puede ser usada por hombres y mujeres. Existen muchas variedades y su diseño puede utilizar todo tipo de ornamentos, como bordados en hilo de oro, plata, seda, lentejuelas o perlas finas. La zona de las curtidurías es uno de los lugares más pintorescos y a la vez más malolientes de la Medina. Shawara es el nombre de la más extensa de las 4 curtidurías tradicionales que funcionan en el corazón de la Medina Fez el Vali. En ellas, infinidad de fosas con tintes naturales colorean la piel de corderos, bueyes, cabras y camellos. Los comerciantes permiten mirar el trabajo de los artesanos desde sus terrazas, por una módica suma de dinero. Al acercarte a sus balcones, te entregarán una ramita de hierbabuena para contrarrestar los fuertes olores que invaden el lugar. El primer paso en el tratamiento del cuero es introducir las pieles en grandes contenedores con una mezcla de cal, orina de vaca, excremento de palomas, sal y agua. Ahí se quedarán en reposo durante varios días. Luego,
Se retiran los restos de pelo que quedan adheridos a la piel y se procede a la coloración de las piezas. Para ello se introduce el cuero en grandes cubetas rellenas con sustancias naturales como la henna o el azafrán. Finalmente, las pieles pasarán varios días secándose al sol, repartidas sobre las terrazas de la curtiduría antes de llegar a manos de los artesanos, que las transformarán en variados productos comercializados en la misma Medina. La jornada de los trabajadores es durísima y agobiante. A pleno sol deben pasar largas horas sumergidos en cubetas de líquidos malolientes, soportando altas temperaturas por un sueldo apenas suficiente. La labor de los curtidores es una tradición ancestral, traspasada de padres a hijos, que no se detiene y que repite el mismo procedimiento desde la Edad Media. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal, dale like al video, comenta y comparte.